Mi madre dijo, todos recibirán algo pequeño, mi hijo recibió calcetines, los hijos de mi hermana, teléfonos. Hice algo mal, mamá. Lo abracé. Esa noche los quité de mi seguro médico. El pastel quedó torcido, lo vi a las 5 de la mañana cuando lo saqué del horno, pero no había tiempo para rehacerlo. A las 9 empezaba mi turno y tenía que llegar a casa de mi madre a las 3. El glaseado de chocolate se había deslizado hacia un lado, como si el pastel intentara huir de su propio cumpleaños. Volán dormía en mi cama con los brazos extendidos y pensé que a él no le importaría que el pastel estuviera torcido. Para él solo importaba que yo lo hubiera horneado. Clarissa seguramente traería algo perfecto de esa panadería de Chestnut Street donde un solo cupcake cuesta lo mismo que mi salario diario. Pero es el cumpleaños de mi hijo y quería hacer algo yo misma. Llegamos justo a las 3. Mamá abrió la puerta con una amplia sonrisa que por alguna razón no llegó a sus ojos. Bolan le entregó inmediatamente un dibujo, un dinosaurio con un sombrero de fiesta. Marjorie lo miró, asintió y dijo, muy bonito, cariño, y luego se volvió hacia mí. Clarissa ya está aquí. Llegáis un poco tarde. El reloj de la pared marcaba las 3:03. No llegábamos tarde. En el salón, Clarissa estaba sentada en el sofá, mirando algo en su teléfono. Al vernos, se levantó y me abrazó con un brazo sin apartar la vista de la pantalla. Aiden y Mia corrían por el patio con Derek, que comentaba en voz alta cada uno de sus movimientos. Bolan los miró a través de la puerta de cristal y no se unió a ellos. No le gustan los juegos ruidosos, prefiere sentarse con su álbum y dibujar. Puse el pastel sobre la mesa de la cocina. Clarissa se acercó, lo miró y dijo, oh, lo has hecho tú misma, qué bonito. Junto a ella estaba su pastel, impecable, con perfectas rosas azules de crema y una inscripción en letra caligráfica. Por supuesto, mamá estaba poniendo la mesa y cuando le ofrecí ayuda hizo un gesto con la mano. Siéntate, debes de estar cansada después del trabajo. Había algo en su voz, no era preocupación, sino más bien una constatación de un hecho. Trabajas de azafata, estás todo el día de pie, pobrecita. Clarissa trabaja en una oficina delante del ordenador, en una silla cómoda. Pero yo me callé, como siempre. Bolan se sentó a mi lado y sacó un álbum. Siempre lo lleva consigo a todas partes. Dibuja dinosaurios, cosmonautas y a veces a nosotros dos cogidos de la mano. Mamá lo miró y dijo, quizás podrías dejarlo, cariño. Ahora es fiesta. Bolan asintió y guardó el álbum en la mochila. Derek entró corriendo desde el patio con los niños, rojo por el esfuerzo, y me dio una palmada en el hombro. Astrid, ¿qué tal? Sonreí. Bien, no esperaba una respuesta detallada, solo preguntó por cortesía y enseguida se dirigió a Clarissa contándole algo sobre un acuerdo en el trabajo. Comimos pizza. Aiden y Mia contaron sobre los entrenamientos de fútbol y sobre una exposición escolar a la que los habían llevado sus padres. Marjorie escuchaba, asentía, preguntaba detalles y sonreía. Clarissa complementaba la información y mostraba fotos en su teléfono. Yo estaba sentada y cortaba la pizza de Bolana en trozos pequeños, aunque él ya podía hacerlo solo. Simplemente necesitaba mantener las manos ocupadas. Y luego llegó el momento de los regalos. Mamá trajo 2 paquetes grandes y uno pequeño. El pequeño estaba envuelto en papel barato de la tienda Dollar Store. Lo reconocí porque yo también compro allí el papel, ya que el normal es demasiado caro. Marjorie puso todo sobre la mesa y empezó a hablar sobre los tiempos difíciles, sobre la economía, sobre que hay que valorar las cosas sencillas y no perseguir el lujo. Yo escuchaba y pensaba, ella tiene un trabajo fijo, Clarissa también, yo también. ¿De qué está hablando? Pero Bolán estaba sentado a mi lado.
mirando los paquetes con los ojos muy abiertos. No le importaba lo que había dentro. Lo importante para él era que lo recordaran, que lo quisieran tanto como a Aiden y a Mia. Marjorie extendió los grandes paquetes a los gemelos. Aiden rompió el papel primero, un iPhone nuevo, el último modelo. Gritó, saltó y abrazó a su abuela. Mia desenvolvió el suyo, igual pero de otro color. Los dos gritaban, tocando las pantallas, mostrándose algo el uno al otro. Bolan observaba, vi cómo cambiaba su rostro, pasando de la admiración a otra cosa, esperanza tal vez. Luego mamá tomó un pequeño paquete y se lo entregó a Bolan. Lo cogió con cuidado, desenvolvió el papel con delicadeza, sin romperlo como solía hacer. Dentro había 3 pares de calcetines, grises, blancos y negros, y una camiseta barata con algún dibujo animado que Bolan no veía ni había visto nunca. Sacó los calcetines y los miró. Luego miró a la abuela, luego me miró a mí. Aiden y Mia ya estaban haciendo ruido otra vez, tocando sus teléfonos. Derek les mostraba algunas funciones y se reía. Clarissa lo grababa todo en vídeo, sonriendo. Y Bolan preguntó en voz baja: «Mamá, ¿he hecho algo mal?». No sé qué le respondí. Algo como: «No, cariño, claro que no». Lo abracé y lo apreté contra mí. No lloró, rara vez llora, pero sentí cómo se tensaba su pequeño cuerpo. Un niño de 7 años que cree que tiene la culpa de haber recibido unos calcetines en lugar de un teléfono de $800. Marjorie dijo algo sobre la practicidad, sobre que Bolan aún era pequeño para tener un teléfono. Clarissa asintió. Derek ya estaba ofreciendo pastel. Comimos un trozo cada uno. Nadie tocó mi pastel torcido. El de Clarissa desapareció en un instante. Bolan comía en silencio sentado a mi lado. Aiden se acercaba y le enseñaba el teléfono, pero Bolan solo asentía con la cabeza, sin mostrar interés. Nos fuimos temprano. Le dije que mañana había colegio y que Bolan tenía que acostarse temprano. Marjorie no nos convenció para que nos quedáramos. Volvimos a casa en silencio. Bolan tenía un paquete de calcetines en el regazo y miraba por la ventana. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. En casa se fue a su rincón, sacó un álbum y empezó a dibujar. No le pregunté qué. Simplemente me tumbé en el sofá y me quedé mirando al techo. Solo tenía una idea en la cabeza. ¿He hecho algo mal? El niño de 7 años pensaba que era culpa suya, que no era lo suficientemente bueno, que por eso su abuela no lo quería, y pensé: ¿quizás he hecho yo algo mal? Hace 7 años me quedé embarazada de un chico llamado Brandon. Trabajaba de camarero en South Street, contaba historias divertidas y tenía una barba bien cuidada. Llevábamos 3 meses saliendo, pensaba que era algo serio y entonces le enseñé la prueba con 2 rayas rosas. Me dijo: «Tengo que pensarlo». Pensó rápido. Al día siguiente su número no respondía y en el bar me dijeron que había renunciado. No lo volví a ver. Cuando se lo conté a mi madre, solo me dijo: «Ahora es tu problema, Astrid». No me ofreció ayuda, no me dijo que lo superaríamos juntas. Simplemente era mi problema. Tenía 19 años. Trabajaba de azafata, compartía piso con 2 chicas que organizaban fiestas todos los fines de semana. No sabía qué hacer, pero di a luz a Bolan porque no podía hacer otra cosa. Clarissa me dijo entonces que había arruinado mi vida. Quizás sea así. No fui a la universidad, no viajé. Solo trabajaba, cuidaba de Bolan y trabajaba aún más. Me cambié a otro restaurante donde pagaban un poco mejor. Alquilé este apartamento donde la cocina es del tamaño de un armario, pero es nuestro. Marjorie nunca me perdonó, no con palabras, ella nunca dice nada directamente, pero lo siento en cada mirada, en cada suspiro cuando le digo que vuelvo a trabajar los fines de semana o que Bolan necesita unas zapatillas nuevas. Me mira como si yo fuera la única culpable de todo. Quizás yo sea la culpable, pero Bolan no, él no tiene la culpa de nada. Es solo un niño al que le gustan los dinosaurios
y dibujar cómics. Nunca pide nada de más, ni siquiera pidió regalos por su cumpleaños. Solo quería una tarta y que todos estuvieran juntos. Y la abuela le regaló unos calcetines. Yo estaba tumbada en el sofá y escuchaba a Bolán dibujar en un rincón, el suave susurro de los lápices. No lloraba. Aprendió a ocultar el dolor demasiado pronto y eso también es culpa mía. Afuera estaba oscureciendo. Tenía que levantarme, preparar la cena, revisar los deberes, pero me quedé tumbada mirando al techo, sintiendo como algo dentro de mí hacía clic silenciosamente, como un interruptor de luz, clic y oscuridad, o al revés, depende de cómo se mire. Capítulo 2. La venganza silenciosa huele a puente quemado. A la mañana siguiente me desperté con el despertador a las 7:30 y enseguida me acordé de los calcetines. Bolan ya no dormía, estaba sentado en su rincón y dibujaba algo en su álbum. Cuando me acerqué, cerró rápidamente la página. No le pregunté nada, simplemente le acaricié la cabeza y me fui a preparar el desayuno. La tostadora volvía a funcionar a ratos y yo me quedé de pie, sosteniendo el pan sobre la placa como hacía mi abuela. Bolán comió rápido, en silencio cogió la mochila y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió. Mamá, ¿la abuela se ha enfadado conmigo? Me quedé paralizada con la tostada a medio hacer en la mano. No, cariño, por supuesto que no. ¿Por qué piensas eso? Él se encogió de hombros. ¿Es que ayer no llamó? Marjorie siempre llamaba al día siguiente del cumpleaños para preguntar si nos habían gustado los regalos y qué habíamos hecho por la noche. Siempre. No supe qué responder, así que simplemente lo abracé. Seguro que está ocupada. No te preocupes. Bolan asintió, pero vi que no me creía. Fui al trabajo en autobús porque el coche volvía a consumir demasiada gasolina y aún faltaba una semana para cobrar el sueldo. El restaurante abría a las 11, pero llegué antes porque quería tenerlo todo listo para la hora punta del almuerzo. Wanda ya estaba allí, revisando los menús de las mesas. Lleva 15 años trabajando como camarera, conoce a todos los clientes habituales por su nombre y siempre se da cuenta cuando algo no va bien. Me miró y dijo inmediatamente: vamos a fumar. Yo no fumo, pero siempre salgo con ella a fumar. Es la única forma de hablar a solas en este lugar. Nos quedamos junto a los contenedores de basura del patio trasero. Wanda encendió un cigarrillo y esperó. Yo miraba el asfalto, una colilla cerca de mi zapato, y de repente dije: mamá le regaló a Bolán unos calcetines por su cumpleaños y a los nietos de Clarissa y Fons. Wanda dio una calada, exhaló el humo y se quedó callada unos 10 segundos. Luego dijo: te lo dije sobre tu madre, te lo dije hace 3 años. Ella hablaba después de aquella vez cuando Marjorie vino al restaurante, vio a Wanda en nuestra mesa y no dejaba de mirarla de forma extraña. Luego me dijo: ¿de verdad eres amiga de las camareras? Bueno, cada uno a lo suyo. Wanda lo oyó y me dijo directamente: tu madre es una zorra, Astrid, pero tú no quieres oírlo. Me ofendí. No nos hablamos durante una semana, pero Wanda tenía razón. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, me preguntó ahora mirándome a través del humo. No lo sabía, solo me encogí de hombros. ¿Qué puedo hacer? Es mi madre. Wanda frunció el ceño. Eso no es excusa. Mi madre también era una zorra, ¿y sabes qué? Dejé de hablar con ella hace 5 años. ¿Y sabes qué más? Soy más feliz. El cambio fue largo. La hora del almuerzo siempre es la peor, cuando todas las mesas están ocupadas, la gente espera, se pone nerviosa y tú intentas sentar a todos de manera que nadie se queje. Sonreía, anotaba nombres, decía: ahora se va a liberar una mesa, y todo el tiempo daba vueltas en mi cabeza: calcetines, iPhones, la cara de Boland cuando preguntó si había hecho algo mal. Volví a casa a las 8 de la tarde.
Bolán estaba en casa de la vecina, que a veces lo cuida por $20, lo cual es más barato que la escuela prolongada. Me enseñó un dibujo, un dinosaurio que sostiene a un pequeño dinosaurio en sus garras. Somos tú y yo, dijo. Casi me echó a llorar allí mismo, en el pasillo. Por la noche, cuando Bolan se durmió, me senté con el portátil en el sofá y abrí la página web de la empresa donde trabajo. Hace un año el gerente me dijo que podía añadir a mis familiares cercanos a mi seguro médico, una de las ventajas que se obtienen después de 3 años de trabajo. Entonces pensé, qué bien, puedo ayudar a mi familia. Mi madre trabaja en una clínica dental, pero allí ofrecen un seguro básico que casi no cubre nada. Clarice tiene el seguro de su marido, pero tampoco es el mejor. Los añadí a los dos. Marjorie ni siquiera me dio las gracias, solo dijo, bueno, vale, introduce los datos. Miré la pantalla, en la lista, Bolan Miller, hijo, Marjorie Garland, madre, Clarissa Witherspoon, hermana. El cursor parpadeaba junto al botón editar. Me quedé sentada unos 10 minutos simplemente mirando. Luego pulsé. Borré a Marjorie, borré a Clarissa. Cambié los contactos de emergencia. En lugar de mi madre escribí Wanda su teléfono. Pulsé guardar. La pantalla parpadeó. Cambios guardados. Todo. Cerré el portátil y sentí algo extraño. No culpa ni pena, solo alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. La semana transcurrió tranquilamente. Marjorie no llamó. Clarissa escribió una vez, enviándome una foto de un paseo con los niños. Le di a me gusta y no respondí. Bolan preguntó por la abuela 2 veces más, pero luego dejó de hacerlo. En el trabajo, Wanda me miraba de forma extraña, pero no me preguntó nada. Gavin, el cocinero con el que casi no hablaba, de repente empezó a aparecer más a menudo en la sala, trayéndome café cuando veía que estaba cansada. No entendía por qué, pero le estaba agradecida. El viernes por la noche, cuando ya me disponía a irme a casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. Descolgué y oí la voz de mi madre, temblorosa, enfadada y asustada al mismo tiempo. Astrid, estoy en el hospital. Me he caído y me he roto una pierna. Ven inmediatamente. Estaba en el vestuario, con el teléfono en la mano y no podía articular palabra. Astrid, ¿me oyes? Le dije. Te oigo, ¿qué ha pasado? Empezó a contarme que se había caído en las escaleras de la clínica, que la habían llevado en ambulancia al hospital, le habían hecho una radiografía y le estaban poniendo una escayola, y entonces su voz cambió, se volvió brusca. ¿Y sabes lo que me han dicho? Que no tengo seguro, que tengo que pagarlo todo yo sola. Varios miles de dólares, Astrid, ¿qué has hecho? Me quedé en silencio. La oía respirar al otro lado del teléfono, esperando una respuesta. Finalmente dijo, te he dado de baja de mi seguro. Silencio. Luego un grito, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo has podido? Soy tu madre. Escuché cómo gritaba y no sentí nada. Simplemente me quedé allí de pie, escuchando. Finalmente la interrumpí. Mamá, tengo que irme. Bolan me está esperando y colgué. Me temblaban las manos. Me senté en un banco del vestuario y cerré los ojos. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Era mi madre. Lo colgué. Volvió a sonar. Era Clarissa. Lo colgué. Los mensajes se sucedían uno tras otro. Abrí el teléfono y los bloqueé a ambos. Simplemente pulsé los botones y ya está. Silencio. En casa Bolan dormía. La vecina dijo que se había acostado temprano, que estaba cansado. Me senté en el sofá y miré por la ventana oscura. El teléfono estaba apagado a mi lado. Sabía que mañana continuaría. Sabía que Clarissa no me dejaría en paz, que mi madre no me perdonaría, pero yo pensaba en los calcetines, en cómo Bolan me preguntó si había hecho algo mal y no me arrepentí. Al día siguiente, Clarissa me escribió desde el número del trabajo que no había tenido tiempo de bloquear. Astrid, tenemos que hablar. Esto es una locura. Mamá está en el hospital.
No puede permitirse pagar esa cantidad. Tienes que devolverla al seguro. Lo leí, pero no respondí. Una hora después, otro mensaje. Llámame. Inmediatamente. No llamé. El lunes, cuando llegué al trabajo, Wanda me sacó inmediatamente a fumar un cigarrillo. ¿Qué ha pasado? Parece que no has dormido en toda la noche. No había dormido. Le conté lo de la llamada, lo del hospital, lo de haberles bloqueado. Wanda escuchó dando una calada a su cigarrillo y luego sonrió. Bien hecho, por fin. No me sentía bien hecha, me sentía cansada. Por la noche desbloqueé a mi madre, llamó al instante. Descolgué el teléfono y oí. Por fin. Astrid, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes comportarte así con tu propia madre? La dejé hablar. Habló de mi ingratitud, de todo lo que había hecho por mí, de cómo me había criado sola, de cómo ahora yo le pagaba. La escuchaba y pensaba, ¿cuándo me crió sola? Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, pero antes de eso él estaba. Y después mi madre pasaba más tiempo con Clarisa porque Clarisa tenía perspectivas, iba a la universidad, tenía planes. Cuando mi madre finalmente se cayó, le dije con calma, mamá, ya no puedo mantenerte en mi seguro. Lo siento, ella gritó. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Me quedé callada. No podía hablar de los calcetines, sonaría mezquino, infantil, pero no eran solo los calcetines. Eran años de que Volan no existía para ella, al igual que Aiden y Mía. Años de suspiros cuando le hablaba de él, años de que viniera a Clarisa en Navidad y nos invitara como invitados, no como familia. No me has hecho nada, mamá, le dije al final. Es solo que ya no puedo seguir haciendo esto. Lo siento. Y volví a colgar. La volví a bloquear. Clarisa me escribió a última hora de la noche. Astrid, no seas niña. Mamá está enferma, necesita ayuda. Eres su hija. Piensa en la familia. Miré ese mensaje y pensé, ¿y quién pensó en Bolan? ¿Quién pensó en mí cuando tenía 19 años y estaba asustada y no sabía cómo sobrevivir con un niño? ¿Quién pensó en la familia entonces? Derek también me escribió brevemente. Estás exagerando. Piensa en la familia. También lo bloqueé. Esa noche Bolan preguntó, mamá, ¿por qué no llama a la abuela? No sabía qué responder. Le dije, ¿está ocupada, cariño? Me miró con sus ojos inteligentes y asintió con la cabeza. No me creyó, pero no siguió preguntando. Y eso me hizo sentir aún peor. Había aprendido a no preguntar porque sabía que la respuesta no sería sincera. Esa noche, tumbada en el sofá, miré al techo y pensé, ¿estoy haciendo lo correcto? Quizás estoy exagerando. Quizás debería haberme tragado mis palabras como siempre y seguir con mi vida. Pero entonces recordé la cara de Bolan cuando desplegó los calcetines y comprendí que no. No estoy exagerando, simplemente por fin dejé de aguantar. El jueves, cuando terminaba mi turno, Wanda se acercó y me dijo en voz baja, tu madre lleva una hora en el aparcamiento, lleva una hora sentada en el coche. Me quedé paralizada con la tableta en la mano con las reservas para el día siguiente. ¿Qué? Wanda señaló hacia la ventana. La vi llegar. Va con muletas. Está ahí sentada esperando. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche, estaba oscuro y el aparcamiento casi vacío. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Wanda me puso la mano en el hombro. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. No, yo sola. Pero no me apetecía ir. Me quedé junto a la puerta unos 5 minutos más, mirando el coche de mi madre a través del cristal. Finalmente empujé la puerta y salí. Marjorie ya estaba junto a mi coche, apoyada en unas muletas. Tenía la pierna izquierda enyesada hasta la rodilla, el rostro cansado pero los ojos furiosos. Me vio y enseguida empezó. Por fin, llevo aquí una hora y media esperando a Astrid, una hora y media con muleta y la pierna rota. Me detuve a unos pasos de ella
apretando las llaves con tanta fuerza que se me clavaban en la palma de la mano. Mamá, ¿qué haces aquí? Ella se rió con una risa breve y maliciosa. ¿Qué hago? Me bloqueas, no contestas a mis llamadas, me has quitado del seguro cuando estoy en el hospital y me preguntas qué hago aquí. La miré y pensé, ¿cuándo fue la última vez que vi a mi madre así? Enfadada, con manchas rojas en las mejillas, con esos labios tensos. Quizás nunca. Marjorie siempre había sido reservada, fría, pasivo-agresiva, pero nunca había gritado tan abiertamente. ¿Quieres que muera sin asistencia médica?, decía en voz alta, y noté que varias personas en la entrada del restaurante se volvían. ¿Quieres que tu madre se quede sin asistencia médica después de todo lo que he hecho por ti? Me quedé en silencio y de repente no sentí culpa ni pena, solo cansancio, un cansancio infinito y profundo por todo esto. Mamá, dije en voz baja, pero ella me interrumpió. No te atrevas, no te atrevas a hablarme con tanta calma como si yo hubiera hecho algo malo. Tú eres la egoísta, soy tu madre, Astrid. Te di a luz, te crié y así es como me pagas. La miré y de repente dije lo que había estado pensando toda la semana. Le has dado a mi hijo unos calcetines, mamá, y a tus otros nietos teléfonos de $800 cada uno y no ves nada malo en ello. Marjorie se quedó paralizada. Su rostro cambió de expresión, pasando de la ira a la sorpresa y luego a la irritación. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene eso que ver con el seguro? Sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo tiene que ver. Bolan es tu nieto, igual que Aiden y Mía, pero nunca lo has tratado igual. Nunca. Marjorie se tambaleó sobre las muletas y contuvo el aliento. Astrid, no seas ridícula, quiero a Bolan, pero entiendes que las situaciones son diferentes. Aiden y Mía son mayores, necesitan esas cosas para el colegio, para comunicarse. Bolan aún es pequeño. Tienes 7 años, mamá. Aiden y Mía tienen 9. 2 años de diferencia no son motivo para regalarles teléfonos a unos y calcetines a otros. Intentó otro enfoque. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. Cariño, no quería ofenderlo. Es solo que este mes tenía un presupuesto limitado, ¿entiendes? No podía comprarles a todos los mismos regalos. Negué con la cabeza. Tienes un trabajo estable, mamá. No tienes créditos, simplemente no consideraste necesario gastar en él tanto como en los demás. Ella apretó los labios. Eres demasiado sensible. Siempre has sido así. Te tomas todo muy a pecho. Y entonces lo comprendí. Ella nunca lo reconocerá. Nunca dirá, lo siento, me equivoqué. Nunca verá que ha hecho daño a mi hijo, porque para ella es realmente una tontería, porque Bolan es realmente menos importante para ella. Mamá, ya no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Le dije y me dirigí al coche. Marjorie me gritó, Astrid, no puedes irte así. No hemos terminado la conversación. Abrí la puerta y me senté al volante. Ella se acercó y golpeó la ventana con la muleta. Soy tu madre, no tienes derecho a tratarme así. Arranqué el motor, la miré por última vez. Estaba de pie en el aparcamiento con las muletas, con el rostro lleno de ira e incomprensión, y me fui. Conduje a casa apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. El teléfono sonó 3 veces mientras llegaba. No lo cogí. En casa, Bolan aún no se había acostado. Estaba sentado en el sofá, viendo dibujos animados en la vieja tableta que le compré de segunda mano hace 2 años. Me vio y me preguntó inmediatamente, «Mamá, ¿has llorado?». No había llorado, solo tenía los ojos rojos por el cansancio. «No, cariño, solo estoy cansada». Asintió con la cabeza, pero no me creyó, lo vi en sus ojos. A la mañana siguiente, en el trabajo, todos me miraban de forma extraña. Al final, Wanda dijo, el gerente preguntó si todo iba bien. ¿Alguien vio ayer la escena en el aparcamiento?
Sentí que se me encendía la cara. ¿Alguien se ha quejado? Wanda negó con la cabeza. No, solo preguntó, le dije que todo iba bien, que eran problemas familiares. Asentí, agradecida por ello. Durante la pausa para comer, Gavin me trajo un café. Simplemente la dejó sobre la mesa donde yo estaba sentada con el teléfono y se sentó frente a mí. Apenas habíamos hablado antes. Él trabajaba en la cocina, yo en el comedor y rara vez nos cruzábamos. Pero ahora estaba sentado y me miraba con calma, sin curiosidad, sin lástima. Simplemente estaba presente. Gracias, le dije, cogiendo el café. Él asintió. ¿Una semana difícil? Sonreí. Se podría decir que sí. No me pidió detalles. Simplemente se quedó sentado mientras yo tomaba el café y luego dijo, mi madre tampoco me habla. Ya van 3 años. Lo miré sorprendida. Gavin suele ser callado, se mantiene al margen y yo no sabía casi nada de él, salvo que cocina bien y tiene tatuajes en los brazos. ¿Por qué? Le pregunté. Él se encogió de hombros. Es una larga historia. La versión corta es que tomé una decisión que a ella no le gustó. Ella dijo que ya no era su hijo. Yo dije, está bien. Hablaba sin emoción, pero yo sentía algo debajo de la superficie, un dolor que había aprendido a ocultar. Yo conocía esa sensación. ¿No te arrepientes? Le pregunté. Se quedó pensativo. A veces, pero luego recuerdo cómo era cuando todavía nos comunicábamos y entiendo que es mejor así, para mí, sin duda. Se terminó el café y volvió a la cocina sin esperar respuesta, pero yo me sentí un poco mejor, saber que no estoy sola, que alguien me entiende. El viernes Clarisa me escribió, nos vemos, tenemos que hablar. No quería, pero algo me decía que tenía que cerrar este tema de una vez por todas. Le respondí, mañana a las 2 en la cafetería de Main Street. Me envió un emoticono sonriente. No sentí ningún alivio. El sábado llevé a Bolan a casa de Wanda, que accedió a quedarse con él un par de horas. Cogió el álbum y los dinosaurios y se fue feliz a su casa. Yo fui a la cafetería, apretando el volante y repitiendo mentalmente lo que iba a decir. Clarisa ya estaba sentada a la mesa con un café con leche en las manos y el teléfono delante. Me vio, sonrió y me saludó con la mano. Me senté frente a ella y pedí un café solo. La camarera se marchó y Clarisa empezó enseguida. Mira, entiendo que estés triste, pero seamos adultas. Mamá no quería ofender a Bolan. Ella solo se calló buscando las palabras. ¿Ella solo qué? Pregunté. Clarisa suspiró. Ya lo sabes, ella tiene una actitud diferente hacia las situaciones. Bolan es un caso diferente al de Aiden y mía, ¿tú lo entiendes? La miré y no podía creerlo. Un caso diferente, Clarisa tiene 7 años. Es un niño, no es una situación, no es un caso, un niño. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes a qué me refiero? Mamá nunca aprobó lo que pasó, que te quedaras embarazada tan joven de alguien desconocido. Sentí cómo se me apretaban las mandíbulas. Brandon se llamaba así, y no es un desconocido, es simplemente un traidor que huyó. Clarisa me miró con pena. Astrid, estoy de tu lado, pero entiendes que para mamá fue un golpe. Ella soñaba con que fueras a la universidad, que tuvieras una carrera, y lo eché todo a perder, terminé por ella. Clarisa no lo negó, solo asintió. Bueno, así fue, y mamá todavía no puede aceptarlo, pero eso no significa que no quiera a Bolan. Entonces, ¿por qué le regaló calcetines, Clarisa? ¿Por qué a tus hijos les regaló teléfonos y a mi hijo calcetines? Clarisa se encogió de hombros. Quizás por el presupuesto. Quizás pensó que así te resultaría más práctico. No lo sé, pero eso no es motivo para montar un drama y quitarla del seguro. Me incliné hacia adelante. ¿Y quién pensó en Bolan cuando lo humillaron? ¿Quién pensó en que un niño de 7 años preguntaría si había hecho algo mal?
Clarisa se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, bueno, ya sabes cómo se siente mamá respecto a... Y no terminó la frase, pero yo la terminé en mi cabeza respecto a los errores, respecto a la vergüenza. A Bolan, que nos recuerda a todos que arruiné mi vida a los 19 años. Me levanté. Clarisa me miró sorprendida. ¿A dónde vas? No hemos terminado. Cogí mi bolso. Hemos terminado, Clarisa. Hace tiempo que terminamos. Intentó detenerme. Astrid, no seas así. Piensa en la familia. Me di la vuelta. Lo estoy haciendo en mi familia, en Volán. Y me fui sin mirar atrás. De camino a casa lloré. No por pena ni por dolor, sino por alivio, por haber dicho por fin todo lo que pensaba, por haberme ido por fin. Recogí a Volán de casa de Wanda y lo llevé a casa. Él preguntó, mamá, ¿ya no iremos más a casa de la abuela? No sabía qué responder. Lo miré, a esos ojos serios, a ese rostro que intentaba parecer adulto. No lo sé, cariño, quizás no. Él asintió. Está bien, no me gustaba mucho estar allí. Por la noche, cuando Volán se durmió, me senté en el sofá con una taza de té y pensé, ¿y ahora qué? No tengo madre, no tengo hermana, no tengo la familia que intenté conservar durante 7 años. Solo quedamos Bolan y yo. Y eso da miedo, pero al mismo tiempo es más fácil porque ahora no hay que fingir, ni hay que sonreír cuando duele, no hay que explicarle a Bolan por qué su abuela no lo quiere tanto como a los demás. El teléfono estaba apagado a mi lado, ya no los desbloqueaba, no quería. La puerta se cerró y alguien desde fuera gritaba, pero yo ya no oía nada y estaba bien así. La primera semana sin ellos fue extraña. Estaba todo el tiempo esperando una llamada, un mensaje, otro intento de contactar conmigo, pero el teléfono permanecía en silencio. Bolan preguntó por la abuela los primeros días, pero luego dejó de hacerlo. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa con otra ración de macarrones con queso, de repente dijo, mamá, me gusta que ahora comamos en casa. Cocinas mejor que la abuela. No era cierto. Cocino fatal. Quemo el arroz, echo demasiado sal a todo y la pasta o queda cruda o se convierte en papilla. Mi madre cocinaba mucho mejor y Bolán lo sabía, pero se sentó, revolvió la pasta con el tenedor y me sonrió tratando de animarme. Me sentía a la vez reconfortada y dolida. Un niño de 7 años no debería animar a un adulto, pero él lo hacía porque sentía que yo lo estaba pasando mal. Le acaricié la cabeza y le dije, gracias, cariño. Él asintió y siguió comiendo mientras yo me quedaba sentada pensando, quizás sea mejor así, quizás sea suficiente para nosotros dos. Quizás no necesitamos una familia que finja que les importamos. En el trabajo el ambiente también había cambiado. El gerente Michael me llamó a su oficina al final de la segunda semana. Fui con el corazón en un puño pensando que quizá alguien se había quejado de la escena con mi madre en el aparcamiento, pero Michael sonrió cuando entré. Astrid, siéntate. Quiero hablar contigo. Me senté en el borde de la silla apretando las manos. Me miró atentamente. Llevas aquí casi 4 años, ¿verdad? Asentí. Sí, en septiembre harán 4. Cogió una carpeta de la mesa. Eres una buena trabajadora, responsable, puntual. Los clientes te adoran. He pensado en ti para el puesto de asistente del gerente. Me quedé paralizada. Asistente del gerente, más dinero, horario estable, sin tener que estar de pie todo el día. Era lo que había soñado, pero nunca pensé que fuera posible. Yo, ¿de verdad? Fue lo único que pude decir. Michael sonrió. Sí, piénsalo. Si te interesa, rellena la solicitud antes de que acabe la semana. Salí de la oficina sin poder creerlo. Wanda me esperaba en la barra, vio mi cara y se acercó. ¿Qué ha pasado? Se lo conté. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Por fin te dije que eras capaz.
No se lo había contado, pero fue ella quien le insinuó a Michael que yo era mejor que muchos otros. Siempre creyó en mí más que yo misma. Esa noche rellené la solicitud, me senté frente al ordenador portátil. Bolan dormía y yo escribí con esmero mi experiencia, mis habilidades y las razones por las que quería ese puesto. Lo envié y sentí como algo se aliviaba en mi pecho. Quizás después de todo, algo está cambiando para mejor. Una semana después, me dijeron que el puesto era mío. Empiezo el mes que viene. Más dinero, no mucho, pero lo suficiente para dejar de contar cada dólar. Un horario más estable, 5 días a la semana, fines de semana libres. No recordaba cuándo fue la última vez que tuve un verdadero fin de semana libre. Bolan se alegró más que yo. Cuando se lo conté, saltó de alegría. ¿Eso significa que estarás más en casa? Asentí con la cabeza y se abalanzó sobre mí para abrazarme. Estábamos en medio de ese pequeño salón, él se acurrucaba contra mí y yo pensaba que todo valía la pena por eso. Gavin me felicitó al día siguiente en el trabajo. Trajo café y se sentó frente a mí como ya era habitual. Empezamos a hablar más a menudo después de lo que pasó en el aparcamiento. Me habló de su hijo Ethan, de 15 años, que vive en Ohio con su madre. Gavin lo ve 2 veces al año, en Navidad y en verano. Lo contaba sin emoción, pero yo sentía el dolor detrás de sus palabras. Conocía esa sensación cuando hablas de algo importante, pero intentas no mostrar lo mucho que te duele. Empezamos a comer juntos. No siempre, pero sí a menudo. Simplemente nos sentábamos, comíamos y hablábamos de cosas sin importancia. Él me hablaba de la cocina, de los pedidos complicados, de cómo alguien había pedido un filete bien hecho y jugoso al mismo tiempo. Yo le hablaba de los clientes que reservaban una mesa para 6 personas, pero venían 10 y se sorprendían de que no hubiera sitio. Nos reíamos y era fácil. No tenía que explicar por qué estaba sola con un niño. No tenía que justificar mi vida. Un día me preguntó por Bolan, le enseñé una foto, Bolan con un álbum sonriendo a la cámara. Gavin la miró atentamente. ¿Se parece a ti? ¿También le gusta dibujar? Asentí. Le encanta. Dinosaurios, astronautas, cómics. Lo inscribí en un estudio de arte en la escuela gratis por suerte. Gavin sonrió. Ethan también dibujaba a esa edad. Ahora toca la guitarra. Quiere ser músico. En su voz se notaba orgullo, pero también tristeza. Echaba de menos a su hijo, eso era evidente. Unas semanas después de mi ascenso, Gavin empezó a traer comida. No lo hacía abiertamente ni le daba importancia. Simplemente al final de su turno aparecía con un recipiente. Las sobras, de todos modos, las van a tirar. Al principio le creí, pero luego me di cuenta de que no eran sobras, eran trozos de filete bien cocinados, salmón fresco, verduras a la parrilla. Los preparaba especialmente para nosotros, para mí y para Bolan. No sabía cómo reaccionar. Una vez intenté negarme. Gavin, esto es demasiado, no puedo aceptarlo siempre. Él me miró con calma. Astrid, ¿es comida? O la aceptas o va a la basura. Elige. Cogí la caja. En casa Bolan se lo comió todo en 5 minutos y me preguntó, «Mamá, ¿has aprendido a cocinar así?» Me eché a reír. «No, cariño, lo ha preparado el cocinero del trabajo». Bolan asintió. «Es muy amable. Dale las gracias de mi parte. Se lo transmití». Gavin solo asintió, pero vi como algo se suavizaba en su rostro. La siguiente vez trajo aún más. El nuevo puesto resultó ser más complicado de lo que pensaba. Tenía que gestionar los horarios, resolver conflictos entre los camareros, comunicarme con los proveedores. Las primeras semanas llegaba a casa agotada. Me dejaba caer en el sofá y no podía moverme. Pero Bolan estaba feliz. Yo misma lo recogía del colegio, cenábamos juntos, podía ayudarlo con los deberes. Merecía la pena. Wanda se convirtió en una amiga más cercana que una simple compañera de trabajo.
Empezamos a quedar después del trabajo a veces, a tomar café y charlar. Me contó su historia, cómo se casó a los 18 años, tuvo 3 hijos antes de los 25 y luego se dio cuenta de que su marido se gastaba todo su dinero y la pegaba cuando ella se resistía, cómo se fue con los niños y cómo su propia madre le dijo: has destrozado la familia, no esperes que te ayude. Cómo sobrevivió sola, trabajando en 2 empleos, y cómo sus hijos crecieron y ahora la ayudan a ella. Escuchaba y pensaba, todos estamos un poco rotos, todos llevamos nuestras historias, nuestras cicatrices, pero algunos de nosotros hemos aprendido a vivir con ello. Un día, un mes después de la ruptura, Clarisa me escribió desde un número desconocido: mamá está en el hospital, está mal, piensa en ella. Leí el mensaje y dejé el teléfono a un lado. No respondí. Al día siguiente, Wanda dijo que había visto a Marjorie en la tienda de comestibles. Parecía estar bien, caminaba sin muletas e incluso se reía con alguien en la caja. Asentí sin sorprenderme. Era una manipulación. Otro intento de acercarse. Bloqueé ese número también. Clarisa ya no me escribía. La vida se volvió más fácil. No era perfecta. Seguíamos viviendo en un apartamento diminuto, Bolan seguía llevando ropa de segunda mano, yo seguía contando el dinero hasta el día de pago, pero respiraba más libremente. No tenía que explicar por qué no había ido a la cena familiar. No tenía que escuchar los suspiros de mi madre cuando le hablaba de Bolan. No tenía que fingir que todo iba bien. Bolan también había cambiado. Se había vuelto más desenvuelto, se reía más a menudo. En el estudio de arte la profesora dijo que tenía talento y que valía la pena desarrollarlo. Le compré un juego de lápices profesionales, no muy caros, pero mejores que los que tenía. Estaba radiante de felicidad. Una noche, mientras estábamos en casa, Bolan dibujaba y yo revisaba los horarios para la semana siguiente. De repente me preguntó: mamá, somos felices. Levanté la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Él no apartaba la mirada del álbum. Bueno, en la escuela todos hablan de sus familias. Jake tiene abuelos, tías, tíos. Nosotros solo somos nosotros dos, pero creo que somos felices. ¿Tengo razón? Me acerqué, me senté a su lado y lo abracé. Sí, cariño, somos felices, a nuestra manera. Él asintió satisfecho con la respuesta y siguió dibujando. Y yo me quedé sentada abrazándolo y pensé: quizá tenga razón, quizá eso sea la felicidad. No es perfecta, no es como la de Instagram, no es como la de los demás, pero es nuestra, es auténtica. Afuera estaba oscureciendo. Filadelfia bullía con su ruido habitual, coches, voces, música lejana de alguna fiesta. Miré a mi hijo concentrado en dibujar otro dinosaurio y sentí que lo superaríamos, sin mamá, sin Clarisa, sin en la familia que intenté conservar. Lo lograremos juntos, porque somos una verdadera familia, una que se mantiene unida no por obligación, sino por amor. Gavin escribió a última hora de la noche: mañana prepararé algo especial que le gustará a Bolan. Sonreí y respondí: gracias, eres demasiado bueno con nosotros. Él respondió simplemente: no demasiado, justo lo necesario. No sabía qué significaba eso, pero me gustó. Hacía mucho tiempo que las palabras de alguien no me hacían sentir tan bien. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en muchas semanas, sin ansiedad, sin culpa, sin la sensación de estar haciendo algo mal, simplemente tranquila, y fue la mejor sensación del mundo. Noviembre llegó con lluvias y un viento frío que arrancaba las hojas amarillas de los árboles. 6 meses sin mi familia, 6 meses de silencio que al principio me asustaba, pero luego se convirtió en algo habitual, casi reconfortante. Avanzaba en el trabajo. Michael confiaba cada vez más en mí. Ahora yo misma elaboraba los horarios, me comunicaba con los proveedores, resolvía los conflictos entre los camareros,
Resultó que se me daba bien, la gente me escuchaba cuando hablaba, era una sensación extraña e inusual ser escuchada, ser alguien a quien se le presta atención. Una vez una joven camarera, Ashley, vino a mí llorando, un cliente le había gritado porque la sopa no estaba lo suficientemente caliente. Salí al comedor, hablé tranquilamente con el hombre y le expliqué que calentaríamos la sopa, pero que gritar al personal era inaceptable. Él murmuró algo, pero se calmó. Ashley luego me abrazó, gracias, yo no habría podido hacerlo. Y yo pensé, yo sí pude. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo aprendí a defenderme a mí misma y a los demás? Bolan traía a casa dibujos del estudio de arte casi todos los días. Los dinosaurios se volvieron más complejos, aparecieron detalles que antes no había notado, escamas, sombras, expresión en los ojos. Las naves espaciales se llenaron de elementos técnicos que él dibujó con asombrosa precisión. La profesora, la señora Chen, me detuvo una vez después de clase. Bolan tiene un verdadero talento, ve el mundo de una manera especial. Miré a mi hijo mientras guardaba cuidadosamente el álbum en su mochila y sentí un orgullo que me inundaba el pecho. A veces nos dibujaba a los dos, siempre sonrientes, siempre juntos, a menudo cogidos de la mano. Colgué uno de esos dibujos en la nevera, sujetándolo con un imán con forma de Filadelfia. Bolan lo vio por la noche y se iluminó. ¿Te gusta? Me puse en cuclillas para estar a la altura de sus ojos y lo abracé. Me encanta, es el mejor dibujo del mundo. Se acurrucó contra mí y nos quedamos así un minuto en medio de la cocina, en ese pequeño apartamento que de repente parecía acogedor. Gavin y yo empezamos a vernos más a menudo después del trabajo. No eran citas, ambos temíamos esa palabra, temíamos estropearlo todo por precipitarse, solo charlas tomando café, a veces paseos por el río Schuylkill, cuando el tiempo lo permitía. Me hablaba de Ethan, de lo mucho que lo echaba de menos, pero no podía cambiar la situación. Su exmujer se había mudado a Ohio con su nuevo marido, se había llevado a su hijo y el tribunal estableció visitas mínimas. Intenté luchar, decía, mirando el agua. Contraté a un abogado, gasté todos mis ahorros, pero en el tribunal decidieron que una familia estable era más importante y yo solo soy un cocinero soltero con tatuajes. No había rencor en su voz, solo un profundo cansancio por la injusticia. Le conté sobre Bolan, sobre mi madre, sobre lo aterrador y a la vez fácil que se había vuelto vivir sin familia. Gavin escuchó sin interrumpir, sin intentar dar consejos, simplemente escuchaba. Y eso era justo lo que necesitaba, no una solución, ni un juicio, solo la presencia de alguien que me entendiera. Un día, cuando ya hacía mucho frío y saqué del armario la chaqueta de invierno de Bolan, que le había quedado pequeña en un año, Gavin me preguntó, mis amigos organizan un picnic el sábado en el Parque Fairmount. Habrá muchos niños, comida, alguien ha prometido traer a su perro. ¿Quieres venir? Dudé. No estaba acostumbrada a este tipo de invitaciones, a gente desconocida, a la necesidad de ser sociable. Pero Bolan últimamente no paraba de pedir que compráramos un perro, estudiaba las razas en los libros de la biblioteca, las dibujaba en su álbum, y yo no podía permitirme ni un perro, ni siquiera pensar en él, quizás al menos jugar con el de otra persona. Está bien, dije, iremos. El sábado por la mañana hacía un sol inesperado a pesar de ser noviembre. Uno de esos días raros en los que el otoño parece casi primavera. Llegamos al parque alrededor de las 11, donde ya se había reunido un gran grupo. Familias con niños, mesas con comida. Alguien había traído una parrilla portátil y estaba asando hamburguesas. La música sonaba suavemente desde los altavoces de alguien, algo de indie rock relajado y agradable. Gavin nos recibió en la entrada y nos presentó a sus amigos. Marcus, un hombre alto con barba canosa,
y Jessica, su esposa, que enseguida me sonrió con tanta calidez como si nos conociéramos desde hacía años. Además, trajeron un Golden Retriever llamado Baxter, enorme, bondadoso y con la lengua fuera. Bolan se enamoró del perro a primera vista. Sus ojos se redondearon y se puso en cuclillas. ¿Puedo acariciarlo? Jessica se rió. Por supuesto, le encantan los niños. Durante la siguiente hora casi no vi a mi hijo. Él y Baxter corrían por el parque, Bolan lanzaba palos, el perro los traía, se tiraban al césped entre las hojas, riendo y ladrando. Otros niños se unieron a ellos y pronto toda la pandilla corría entre los árboles. Bolan reía como hacía tiempo que no le oía reír, libremente, a carcajadas, sin rastro alguno de la tensión que siempre le había acompañado en los últimos años. Yo estaba sentada en una manta extendida junto a uno de los árboles, bebiendo limonada fría que alguien había traído en una gran jarra de cristal con hielo y menta. Marcus contaba una historia sobre cómo él y Gavin se conocieron hace 10 años en un curso de cocina y cómo Gavin casi incendia la cocina al olvidarse de la sartén. Gavin se reía negando los detalles, los miraba, observaba la facilidad con la que se comunicaban, cómo bromeaban sin malicia y sentía como algo dentro de mí se relajaba. Gavin se sentó a mi lado y me tendió un plato con una hamburguesa y ensalada. Come, estás demasiado delgada. Lo cogí sin protestar. La carne estaba jugosa, cocinada a la perfección. ¿Lo has hecho tú?, le pregunté. Él asintió. Marcus cocina, pero siguiendo mi receta. Comimos en silencio mirando a los niños, al perro, a todo aquello. Un simple día de otoño en el parque, nada especial, pero por alguna razón perfecto. Entonces Gavin dijo en voz baja sin mirarme, «Te queda bien sonreír». Me volví sorprendida. Él miraba a los niños, pero vi una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «¿No sonrío muy a menudo?», le pregunté. Se volvió hacia mí. «Más a menudo que hace 6 meses, pero aún así no lo suficiente». No sabía qué responder. Nadie me había dicho nunca algo así, no de esa manera, sin insinuaciones, sin expectativas. Solo una constatación de un hecho regalada sin más. Sonreí más ampliamente, un poco tímida. Él asintió satisfecho y seguimos sentados en silencio. Estuvo bien, fue fácil, era lo que tanto echaba de menos. Jessica se sentó a mi lado un poco más tarde cuando los hombres se fueron a hacer algo con la parrilla. Gavin me ha hablado mucho de ti, dijo. Me asusté. ¿Qué exactamente? Ella sonrió. Cosas buenas, que eres fuerte, que eres una buena madre, que te mereces ser feliz. Sentí que se me enrojecían las mejillas. Exagera. Jessica negó con la cabeza. Gavin no es de los que exageran. Si ha dicho algo es porque lo piensa. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Él también se merece ser feliz. Ha pasado por momentos difíciles en los últimos años. Me alegro de que hayas aparecido. Por la noche, cuando volvíamos a casa, Bolan se quedó dormido en el coche, abrazando la mochila en la que Jessica le había metido un trozo de tarta y galletas. Lo miraba por el espejo retrovisor, tenía el rostro relajado y sonreía ligeramente mientras dormía. Pensé, ¿cuándo fue la última vez que lo vi tan tranquilo? Quizás nunca. A la semana siguiente en el trabajo me acostumbré definitivamente a mi nuevo papel. Wanda se reía cuando hablaba con severidad a la nueva camarera que siempre llegaba tarde. Mira qué jefa te has vuelto. Pronto jubilarás a Michael y dirigirás tú sola el restaurante. Pero lo decía con orgullo y yo sabía que se alegraba por mí. Aprendí a decir no, a establecer límites, a no temer los conflictos. Me costó mucho porque durante años me había acostumbrado a ceder, a suavizar las cosas, a ser complaciente, pero ahora veía que se podía hacer de otra manera, se podía ser honesta y firme y la gente no te daría la espalda, al contrario, te respetaría.
El miércoles por la noche, cuando volví a casa con Bolan, después de su clase de arte, mi madre estaba delante de la puerta de nuestro piso, la vi desde las escaleras, envejecida, cansada, con un viejo abrigo azul oscuro que recordaba de hacía unos 10 años. Estaba de pie, apoyada en la barandilla, y me miraba con esa mirada especial, mitad culpable, mitad exigente. Bolan me apretó la mano. Mamá, asentí con la cabeza, tratando de mantener la calma. Está bien, entra en el apartamento. No se opuso, abrió rápidamente la puerta con su llave y desapareció en el interior, mirándome por última vez con expresión preocupada. Me acerqué a mi madre y me detuve a unos pasos. Parecía más mayor que 6 meses atrás. Las arrugas se habían profundizado, especialmente alrededor de la boca, y sus ojos estaban cansados con vasos sanguíneos rojos. El cabello, que siempre se teñía de castaño, ahora tenía raíces grises, pero la expresión de su rostro era la misma, obstinada, inquebrantable, la que decía: yo tengo razón y todo el mundo a mi alrededor se equivoca. Astrid, dijo, y su voz era ronca como si llevara mucho tiempo sin hablar. Me quedé callada, esperando con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Tenemos que hablar? Seguí callada. No la invité a entrar, no le ofrecí sentarse. Simplemente me quedé de pie mirándola, esperando a ver qué pasaba. Marjorie suspiró y en ese suspiro había tanta irritación habitual como diciendo: ya estoy complicando todo otra vez. Bueno, está bien. Aquí y allá. Escucha, entiendo que entre nosotras ha surgido, pero la familia es la familia, Astrid. No hay que complicarlo todo por estas tonterías, malentendidos, tonterías. Así lo llamó ella. Sentí cómo se me apretaban las mandíbulas, pero me obligué a guardar silencio. Quería oír lo que diría a continuación. ¿Cuántas excusas más encontraría? Clarissa está muy preocupada, continuó Marjorie, y ahora había un tono suplicante en su voz. Los niños preguntan constantemente por ti y por Bolan. Aiden incluso le hizo una tarjeta de cumpleaños a Bolan, pero no sabíamos dónde enviarla. No está bien separar a una familia por cosas como, bueno, ya sabes. Por fin hablé. Mamá, ¿por qué estás aquí de verdad? Ella dudó, desvió la mirada hacia la pintura descascarillada de la pared del vestíbulo. Luego volvió a mirarme. Bueno, ya sabes que Clarissa tiene otra compañía de seguros por Derek, ¿me entiendes? Allí las condiciones son diferentes, no pueden añadir a familiares, solo a la familia directa. Y yo vuelvo a necesitar un médico, pruebas. La glándula, tiroides, dicen. Hay que hacer análisis, quizá una biopsia es caro, Astrid, muy caro. Y entonces lo entendí todo con absoluta claridad. No había venido porque me echara de menos, no porque quisiera reconciliarse, pedir perdón, reconocer su error. Había venido porque necesitaba ayuda otra vez, porque Clarissa no puede darle lo que yo puedo darle. Y pensó que 6 meses de silencio serían suficientes para que yo olvidara, perdonara y volviera a mi antiguo papel, la Astrid complaciente y obediente que siempre ayuda, siempre cede, siempre se traga los insultos. No, dije en voz baja pero con firmeza. Marjorie levantó las cejas como si no hubiera oído. ¿Qué? No, mamá, no te volveré a incluir en el seguro. Se enderezó y su rostro comenzó a enrojecerse. Astrid, sé sensata. Soy tu madre. No puedes simplemente... Es tu deber ayudar a tus padres. ¿Puedo? La interrumpí y mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. Y lo haré. No obtendrás nada de mí, ni dinero, ni seguro, ni mi tiempo. Marjorie dio un paso adelante y ahora casi gritaba. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Te di a luz, te crié, te alimenté, te vestí, te he dedicado toda mi vida. No retrocedí. La miré directamente a los ojos. ¿Qué has hecho exactamente, mamá?
Recuérdamelo, porque solo recuerdo cómo dijiste, ahora es tu problema, cuando tenía 19 años y estaba asustada. Cómo ignoraste a Boland durante 7 años, cómo nunca asististe a sus eventos escolares, pero nunca te perdiste los eventos de Aiden y Mia, cómo le compraste calcetines y a los otros nietos teléfonos de $800 cada uno. ¿Qué has hecho por mí aparte de darme a luz? Porque fue tu elección, mamá, no la mía. Se ahogaba de ira, su rostro ahora estaba rojo. Yo te crié, no es tan fácil. Podría haberte dado en adopción, podría haber hecho muchas cosas, pero te quedé. Era tu deber, mamá, dije, y cada palabra me costaba mucho, pero continué. Tú me diste a luz. No es ningún mérito, es lo que hacen los padres. Y yo no te debo nada por haber cumplido con tus obligaciones mínimas como madre. Marjorie se quedó paralizada por un momento, luego habló más bajo, con astucia, y reconocí esa táctica. Siempre lo hacía cuando los gritos no funcionaban. Volán también es mi nieto, no tienes derecho a quitármelo, tiene que conocer a su familia. Me reí, brevemente, sin alegría. Tú misma lo has alejado, mamá, durante años, con cada suspiro, cada desprecio, cada diferencia entre él y Aiden y mía. Simplemente dejé de fingir que eso no existía. Dejé de defenderte ante él. Ella se quedó allí jadeando, buscando palabras, pero sin encontrarlas. Vi cómo cambiaban las emociones en sus ojos, ira, incomprensión, luego algo parecido a lástima por sí misma. Luego se dio la vuelta bruscamente y bajó las escaleras agarrándose a la barandilla, gritando por encima del hombro, y su voz resonó por todo el vestíbulo. Te arrepentirás de esto, Astrid. Te quedarás completamente sola, y no vengas a mí cuando necesites ayuda. La vi bajar, su figura desaparecer tras la esquina de las escaleras y no sentí nada, ni pena, ni culpa, ni siquiera alivio, solo un vacío tranquilo y puro en el lugar donde antes había una ansiedad constante. Cerré la puerta del edificio, subí a mi apartamento y abrí la puerta con la llave. Bolan estaba en la sala de estar con los ojos grandes y asustados. ¿Era la abuela? Asentí con la cabeza mientras me quitaba la chaqueta. Sí, cariño. Se quedó en silencio y luego preguntó en voz baja. Quería pedir perdón. Me acerqué, me senté en cuclillas delante de él y le puse las manos sobre los hombros. No, Bolan. No se disculpó. Él asintió con la cabeza y en sus ojos se reflejó una sabiduría adulta que no debería tener un niño de 7 años. Está bien, de todos modos no quería hablar con ella. Ella, ella no es muy buena, ¿verdad? Lo abracé y lo apreté contra mí. Es verdad, cariño, no es muy buena. Él me abrazó a su vez y nos quedamos así en medio del salón hasta que sentí que la tensión finalmente abandonaba mi cuerpo. Los meses siguientes pasaron sorprendentemente rápido. El trabajo, la casa, Bolan, a veces Gavin. Empezamos a salir oficialmente en diciembre. Me invitó al cine y luego a cenar a un pequeño restaurante italiano donde hacían la mejor pasta de la ciudad. Avanzábamos lentamente, con cuidado, dos personas con cicatrices que temían dar un paso en falso y estropear lo bueno que estaba surgiendo entre nosotros. Pero era agradable. No me presionaba, no exigía promesas ni compromisos. Simplemente estaba ahí. Me traía café al trabajo, a veces nos recogía a Bolan y a mí después del colegio. Juntos íbamos al Museo de Ciencias Naturales, donde Bolan se pasaba horas mirando los esqueletos de dinosaurios. A Bolan le gustaba Gavin, podían pasar horas hablando de dinosaurios, naves espaciales, la estructura del universo. Gavin hablaba con él con seriedad, como un adulto, sin tonterías, sin fingir interés. Y Bolan lo sentía, se sentía atraído por él. Empecé a buscar un nuevo apartamento a finales de diciembre, no mucho más grande ni lujoso, solo para que Bolan tuviera una habitación de verdad,
no un rincón detrás de un armario, para que pudiera invitar a sus amigos sin avergonzarse del espacio reducido. Lo encontré a través de unos conocidos de banda, 2 dormitorios, un salón normal, una cocina en la que se podía dar la vuelta. Era un poco más caro, pero con mi nuevo sueldo podía permitírmelo. Nos mudamos en enero cuando Filadelfia estaba cubierta de nieve. Bolan eligió su habitación, más pequeña pero con una ventana que daba al parque. Colgó sus dibujos en las paredes y colocó su colección de dinosaurios en una nueva estantería que compramos en IKEA. Estaba feliz, realmente feliz. Y yo también. Uno de los primeros sábados de febrero, cuando la nieve ya se había derretido un poco y habían aparecido los deshielos, fuimos al parque. Le compré a Volano una bicicleta por internet, una vieja de segunda mano, pero en buen estado, con el cuadro azul y un timbre en el manillar. Llevaba desde el verano anterior soñando con aprender a montar. Encontramos una avenida vacía en el parque, lejos de la gente, donde el asfalto era liso. Yo sujetaba el sillín y Bolan pedaleaba tenso con la lengua fuera por la concentración. No lo sueltes, mamá, gritaba, no lo soltaré, prometí, aunque sabía que tendría que soltarlo. Corrí a su lado sujetando la bicicleta hasta que sentí que iba estable. Entonces lo solté. Bolan recorrió unos 5 metros solo, luego la bicicleta se tambaleó y cayó al césped a un lado. Corrí hacia él con el corazón latiéndome con fuerza, pero él ya se estaba levantando, riendo, sacudiéndose las hojas mojadas de los vaqueros. Otra vez, casi lo consigo. Pasamos allí 2 horas. El volante caía, se levantaba, reía, volvía a rodar una y otra vez, cada vez un poco más lejos, con un poco más de seguridad. Yo me quedé allí de pie, mirándolo, y sentí cómo mi corazón se llenaba de algo cálido, intangible, pero muy real. Ahí está, pensé. La felicidad no es perfecta, no es de Instagram, no es como la de otras familias con abuelos, tías y tíos, pero es nuestra, es real. Mi hijo se ríe, aprende, no tiene miedo de caerse porque sabe que yo lo levantaré. Nunca más volverá a preguntar si ha hecho algo mal, porque ahora sabe con certeza que es perfecto tal y como es, y eso le basta. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rosa, naranja y violeta. Bolan finalmente se acercó a mí sin caerse, se detuvo, apoyó el pie en el asfalto y sonrió ampliamente, mostrando el hueco donde recientemente se le había caído un diente de leche. Mamá, lo logré. ¿Lo has visto? He recorrido todo el camino. Lo abracé, le besé en la coronilla, que olía a champú infantil y aire fresco. Eres un campeón, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Nos quedamos así en medio del parque, entre hojas caídas y restos de nieve, y sentí que todo iba a salir bien. No perfecto, pero bien, porque estamos juntos, porque vivimos, no solo sobrevivimos, porque por fin he aprendido a respirar libremente sin la constante sensación de culpa e insuficiencia. Miré a mi hijo mientras se subía de nuevo a la bicicleta, listo para volver a salir, y pensé, esto es la felicidad, no lo que se ve en las películas ni un final de cuento de hadas con príncipes y palacios, solo un día normal en el parque con un niño que se ríe, solo la sensación de que por fin estás en tu lugar, de que por fin vives como quieres y no como los demás esperan que vivas, y eso era más que suficiente.